El siguiente material contiene descripciones que pueden resultar sensibles o perturbadoras para algunas personas. Esta producción no busca glorificar la violencia ni revictimizar, sino informar y generar reflexión sobre hechos reales ocurridos en nuestro país. Se recomienda discreción. Hay historias criminales que estremecen a una ciudad, y hay otras que marcan para siempre la historia de un país. A finales de los 80 y principios de los 90, la ciudad de Milwaukee se convirtió en el escenario de uno de los casos más perturbadores de la historia criminal moderna. Un hombre aparentemente común ocultaba una doble vida, marcada por la oscuridad, el horror y una serie de crímenes que conmocionaron a todo el mundo. Hoy, en Expediente BDR, analizaremos el caso de Jeffrey Dahmer, conocido como el carnicero de Milwaukee. Un caso que expuso fallos en el sistema, dejó múltiples víctimas y reveló hasta dónde puede llegar la mente humana cuando cruza los límites más oscuros. Esta es la historia del carnicero de Milwaukee. Veamos. A finales de los años 80 y principios de los 90, en la ciudad de Milwaukee, varias desapariciones comenzaron a generar preocupación en ciertos sectores de la comunidad. Jóvenes, en su mayoría hombres, desaparecían sin dejar rastro. En muchos casos, las investigaciones avanzaban lentamente y las pistas eran escasas. Para la policía, se trataba de incidentes aislados, pero con el paso del tiempo comenzó a surgir una inquietante pregunta. ¿Era posible que estos casos estuvieran conectados? Lo que nadie imaginaba en ese momento era que detrás de aquellas desapariciones se encontraba un hombre que llevaba años ocultando una doble vida. Su nombre era Jeffrey Dahmer. Durante años vivió aparentemente como un vecino más en un edificio de apartamentos de Milwaukee. Sin embargo, tras la puerta de su vivienda se escondía uno de los casos criminales más perturbadores en la historia de Estados Unidos. Jeffrey Dahmer nació en 1960 en Milwaukee y creció en una familia de clase media. Su padre era químico y su madre tenía problemas emocionales que generaban constantes conflictos en el hogar. Durante su infancia, quienes lo conocieron lo describían como un joven callado, solitario y con pocas amistades. Con el paso del tiempo, comenzó a mostrar comportamientos extraños. Dahmer desarrolló una fascinación por los animales muertos y por estudiar su anatomía, algo que con los años se volvería una señal preocupante de su conducta. En la adolescencia, también comenzaron los problemas con el alcohol, lo que afectó su rendimiento escolar y su vida social. En 1978, con apenas 18 años, Dahmer cometió su primer asesinato. Después de ese hecho, pasó varios años sin ser descubierto. Durante la década de 1980, se mudó en distintas ocasiones y vivió periodos de inestabilidad laboral y personal. Finalmente, regresó a Milwaukee, donde alquiló un apartamento en un complejo residencial aparentemente normal. Durante varios años, Dahmer llevó una doble vida. Por un lado, parecía un vecino más. Por otro, ocultaba una realidad que nadie imaginaba. Con el tiempo, algunos vecinos comenzaron a notar olores extraños provenientes de su apartamento. También hubo denuncias ocasionales por comportamientos sospechosos, pero en varias ocasiones la policía no encontró pruebas suficientes para actuar. Ese aspecto del caso se volvió muy polémico, porque muchos consideran que hubo fallos en la investigación que pudieron haber detenido los crímenes antes. Durante los años que se cometieron los crímenes, Dahmer desarrolló un patrón relativamente constante para acercarse a sus víctimas. La mayoría de los encuentros ocurrían en zonas nocturnas de Milwaukee, donde solía buscar jóvenes que estuvieran solos. Dahmer utilizaba una estrategia simple. Se mostraba amigable y ofrecía dinero a cambio de que lo acompañaran a su apartamento para tomar fotografías o simplemente conversar. Algunos aceptaban pensando que se trataba de una propuesta inofensiva. Una vez en su vivienda, Dahmer solía ofrecer bebidas alcohólicas. Con el tiempo, los investigadores concluyeron que esta era una forma de reducir las sospechas y controlar la situación dentro del apartamento. Su residencia se convirtió en el centro de los crímenes durante varios años. Allí ocurría todo el proceso que luego permitiría a Dahmer ocultar lo sucedido y evitar ser descubierto durante mucho tiempo.
Con el paso del tiempo, los investigadores comenzaron a notar que muchas de las víctimas tenían características similares y que varias habían sido vistas por última vez en zonas cercanas al apartamento de Dahmer. Ese patrón terminaría siendo clave cuando finalmente la policía entró en su vivienda, revelando la magnitud del caso. En 1991 ocurrió el hecho que finalmente reveló la verdad. Una de sus víctimas logró escapar del apartamento y alertar a las autoridades. Cuando la policía regresó al lugar junto al joven, la situación parecía al principio un simple malentendido entre dos personas. Dahmer intentaba mostrarse tranquilo y cooperativo. Sin embargo, mientras uno de los agentes comenzaba a observar el interior del apartamento, algo llamó su atención. Sobre una mesa encontró varias fotografías. Al examinarlas con más detenimiento, el oficial se dio cuenta que las imágenes mostraban escenas extremadamente perturbadoras. No se trataba de fotografías comunes. Parecían documentar actos violentos cometidos dentro del propio apartamento. En ese momento, el ambiente cambió totalmente. El agente levantó la mirada hacia Dahmer y comprendió que estaba frente a algo mucho más grave de lo que había imaginado. Según los reportes policiales, al notar que su secreto había sido descubierto, Dahmer intentó reaccionar e incluso trató de recuperar las fotografías. Los oficiales actuaron rápidamente y lograron reducirlo tras un breve forcejeo. Dahmer fue arrestado en ese mismo instante. A partir de ese momento, la policía comenzó a revisar el apartamento con mayor detenimiento. Lo que encontraron dentro de aquella vivienda revelaría uno de los casos criminales más impactantes en la historia de Estados Unidos. Las investigaciones revelaron que sus actos incluyeron desmembramiento, necrofilia, canibalismo y la conservación de partes del cuerpo, hechos que conmocionaron profundamente la opinión pública cuando salió a la luz. El proceso judicial contra Jeffrey Dahmer comenzó en 1992 en el estado de Wisconsin y rápidamente se convirtió en uno de los juicios más mediáticos de la época. Dahmer fue acusado de múltiples asesinatos ocurridos en la ciudad de Milwaukee. Desde el inicio del proceso, la estrategia de la defensa se centró en demostrar que el acusado sufría graves trastornos mentales y que no era plenamente consciente de sus actos. La fiscalía argumentó que a pesar de que cualquier problema psicológico, Dahmer había demostrado una clara capacidad para planificar y ocultar sus crímenes durante años, lo que indicaba que entendía perfectamente lo que estaba haciendo. Durante el juicio, varios especialistas en psiquiatría presentaron evaluaciones sobre su estado mental. Finalmente, el jurado tomó una decisión. Dahmer fue declarado culpable y considerado legalmente cuerdo en el momento de cometer los crímenes. Como resultado, fue condenado a 16 cadenas perpetuas. Tras ser declarado culpable en 1992, Dahmer fue enviado al sistema penitenciario en el estado de Wisconsin para cumplir su condena. En un principio, fue mantenido bajo estrictas medidas de seguridad debido a la notoriedad de su caso. Con el tiempo, comenzó a vivir con otros reclusos dentro de la prisión de Columbia. Su presencia generaba fuertes reacciones entre los demás internos, ya que sus crímenes eran ampliamente conocidos. El 28 de noviembre de 1994, mientras realizaba labores dentro de la prisión junto a otros reclusos, Dahmer fue atacado por un interno llamado Christopher Scarver. Dahmer sufrió heridas graves y fue trasladado a un hospital cercano donde fue declarado muerto poco tiempo después. En ese momento tenía 34 años. Con su muerte, el capítulo final del caso de Jeffrey Dahmer parecía cerrarse. Sin embargo, los hechos ocurridos en Milwaukee siguen siendo analizados hasta hoy por investigadores y criminólogos, no solo por la brutalidad de los crímenes, sino también por las señales que durante años pasaron desapercibidas. Una historia que recuerda cómo a veces las realidades más oscuras pueden ocultarse a plena vista. El caso del carnicero de Milwaukee quedó marcado como uno de los episodios más perturbadores en la historia criminal moderna. Una historia que nos recuerda hasta dónde puede llegar la oscuridad humana y la importancia de que estos hechos nunca sean olvidados. Esto fue Expediente BDR. Los esperamos en una próxima emisión.